Un hombre aborda un vuelo de primera clase esperando nada más que un viaje tranquilo, pero cuando un asistente de vuelo lo trata con abierto desprecio, las cosas rápidamente toman un giro oscuro. Los susurros se extienden, la paranoia aumenta de repente, lo acusan de algo inimaginable. Lo que sucede después te sorprenderá. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrolla la verdad. No olvides darle me gusta, suscribirte y presionar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia como esta. El aeropuerto estaba lleno de vida, un mar de gente moviéndose en todas direcciones. Sus voces se fusionaban en un murmullo indistinto acentuado por anuncios de vuelos. Los carritos de equipaje chocaban contra los pisos pulidos, los niños tiraban de las manos de sus padres y se apresuraban. Los viajeros se lanzaban entre la multitud, los ojos fijos en sus puertas de embarque. Entre ellos caminaba un hombre alto de piel oscura, vestido con una túnica blanca prístina y gorra, su sombrero asegurado con un agle negro. Se movía con tranquila confianza, aparentemente despreocupado por las miradas ocasionales que su atuendo tradicional de Medio Oriente atraía mientras se acercaba a la puerta de embarque, sus pasos firmes y sin prisas. Un asistente de vuelo, estacionada cerca de la entrada, entrecerró los ojos al verlo. Su etiqueta con el nombre decía Carol y exudaba un aire de desprecio apenas disimulado. Era una mujer de unos 30 años, con cabello rubio cuidadosamente atado y una postura rígida que la hacía parecer que estaba permanentemente preparándose para una discusión. «¿Tu boleto?», preguntó, su tono cortante. Desprovisto de la amabilidad que había usado con los pasajeros anteriores, el hombre sin rostro metió la mano en su bolsillo y le entregó su tarjeta de embarque. Carol la tomó entrecerrando los ojos al leer el nombre antes de mirarlo nuevamente. «Miss Jove», dijo arrastrando las palabras, arrastrando el nombre como si no le resultara familiar en la lengua. La sintió educadamente. Ella dejó escapar un suspiro dramático antes de darle la vuelta al boleto, revisando los detalles como si esperara encontrar un error cuando no apareció ninguno. Chasqueó la lengua contra los dientes y se lo devolvió de mala gana. «¿Estás seguro de que este es tu vuelo?», preguntó inclinando la cabeza en fingida preocupación. «Sí, Jove», respondió su voz firme. Carol puso los ojos en blanco. «Bueno, si tú lo dices», se hizo a un lado, aunque su renuencia era palpable. Cuando Jove pasó junto a ella, captó el final de sus palabras murmuradas. «A otro asistente de vuelo ahora están dejando entrar a cualquiera en primera clase», se burló en voz baja. Jove eligió no reaccionar. Había tratado con gente como antes. No había nada nuevo en un prejuicio escondido detrás de un uniforme pulido y una sonrisa forzada. Dentro del avión, la cabina de primera clase exudaba lujo. Los asientos eran espaciosos, tapizados en cuero fino, y el aire olía a lino fresco y cítrico. La iluminación suave arrojaba un brillo cálido sobre el elegante interior, y los asistentes uniformados se apresuraban a atender a los pasajeros ya instalados. YF encontró su asiento cerca de la ventana, colocó su equipaje de mano en el compartimento superior y se sentó exhalando lentamente. Estaba acostumbrado a los vuelos largos y prefería pasarlos en paz, leyendo, contemplando las nubes. Abrió un libro, dejó entrar sus dedos, rozó las suaves páginas mientras se preparaba para el viaje que le esperaba unos minutos después. Carol entró a la cabina de primera clase con una bandeja en la mano. Mientras caminaba por el pasillo ofreciendo bebidas a los pasajeros, su comportamiento había cambiado. Su expresión, previamente tensa, se había derretido en una cálida sonrisa profesional. «Señor, ¿le gustaría beber vino, whisky, un cóctel?», preguntó un hombre de negocios bien vestido, sentado unas filas más adelante. Continuó de esta manera, ofreciendo un servicio personalizado a cada pasajero, participando en breves conversaciones agradables, pero cuando llegó a la fila de Yuse, su sonrisa se desvaneció. Se dio la vuelta y pasó a su lado sin decir palabra. YF observó mientras lo saltaba por completo, pasando al siguiente pasajero, una mujer de mediana edad con ropa de diseñador. La mujer lo miró a Jove y luego a Carol. «¿Lo olvidaste?». Los labios de Carol se apretaron como si estuviera conteniendo una mueca de desprecio. Dijo fingiendo sorpresa: «¿Quería algo, señor?». Joe permaneció tranquilo. «Una botella de agua, por favor». Carol soltó una suave risita como si hubiera hecho una petición ridícula. «Seguro que no. No quiero nada más», preguntó con su voz cargada de condescendencia. «Las bebidas en primera clase no son gratis, ¿sabes?». Que hubo una pausa incómoda. Joe cerró su libro y la miró a los ojos. «Soy consciente». La sonrisa de Carol se ensanchó. «Bueno, si insistes». Ella se alejó, regresando un minuto después con un vaso de plástico lleno de agua tibia. En lugar de colocarlo suavemente sobre su mesa, lo dejó caer descuidadamente, haciendo que un poco salpicara en su manga. «¿O no?», dijo en un tono que carecía de remordimiento genuino. «Espero que eso no manche». YF se limpió la manga con una servilleta y permaneció en silencio cerca de un rico hombre de negocios con un traje a medida. Se rió entre dientes. «No la culpo», murmuró al pasajero a su
Lado, no puedes culpar a la gente por ser cautelosa en estos días. Nunca sabes quién está sentado a tu lado. Una mujer que viajaba con su hijo pequeño, sentada unas filas más allá, de repente se puso de pie, agarró la mano de su hijo y le lanzó una mirada furtiva a Yusef antes de susurrarle: «Vamos, cariño, cambiemos de asiento». Yusef vio al chico mirando hacia atrás, lo miró con curiosidad mientras su madre lo alejaba. Había experimentado cosas peores, había oído cosas peores, lo había mirado con sospecha antes, pero lo que lo irritaba no era el prejuicio absoluto, era la forma insidiosa en que la gente como Carol esperaba que lo tolerara. Pasaron los minutos y Carol regresó. Esta vez se paró en su fila con los brazos cruzados. «Señor», dijo con forzada cortesía, «creo que estaría más cómodo en la parte trasera del avión». Joe levantó una ceja. «¿Por qué?». Carol suspiró como si estuviera hablando con un niño. Los pasajeros de primera clase pagaron mucho dinero por comodidad, y ella hizo un gesto vago. «Tu presencia está haciendo que algunas personas se sientan incómodas». «Mi presencia, bueno. Te destacas», dijo. Sus ojos se movieron rápidamente hacia su atuendo y algunos pasajeros, especialmente aquellos que viajan con frecuencia, esperan un cierto nivel de clientela en primera clase. La expresión de EF no cambió. «Veo», dijo su voz tranquila. «¿Cómo propones? ¿Que me mueva a la parte de atrás?». Carol se cruzó de brazos. «Puede encontrarte un asiento en clase ejecutiva o tal vez incluso económica. Eso no será necesario». Sonrió. «Entonces puedes pagar este boleto». Yusef no respondió de inmediato. En su lugar metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y abrió su libro. En confirmación lo levantó para que ella lo viera. La sonrisa de Carol vaciló por primera vez. La pantalla mostraba claramente su boleto de primera clase y el precio completo pagado por el parpadeo como si luchara por procesar bien la información de hijo, rígidamente dando un paso atrás. «Si ese es el caso, supongo que te quedarás aquí». Luego en voz baja murmuró: «Veamos cuánto dura eso». Giró sobre sus talones y se alejó, su postura rígida por la irritación. YF exhaló por la nariz, pero su agarre en el apoyabrazo se apretó ligeramente. Este vuelo iba a ser más largo de lo que había anticipado Carol. Se movió a través de la cabina de primera clase con alegría exagerada, destellando sonrisas brillantes a cada pasajero que servía. Se comportaba con un aire de superioridad, inclinándose ligeramente por la cintura cada vez que servía bebidas, participando en la conversación ligera con hombres de negocios y mujeres bien vestidas como si fueran viejos amigos, pero cada vez que miraba hacia ti su expresión se oscurecía y parecía hacer todo lo posible para ignorarlo. YF permaneció sereno, hojeando las páginas de su libro. Estaba acostumbrado a que lo trataran con escepticismo de aquellos que juzgaban a las personas solo por la apariencia. Su silencio parecía molestar a Carol aún más. Ella prosperó en el poder al ver su autoridad reconocida, pero YF no le dio nada. Carol continuó sirviendo. Le ofreció a un pasajero una copa de vino tinto, sintiendo mientras se reía entre dientes ante un comentario mundano. Se acercó a una mujer de mediana edad que le dio una sonrisa cómplice. «Otro gin y tónico para usted, señora». La mujer sonrió radiante. Carol finalmente llegó a la fila de Yusef, pero apenas disminuyó su paso, no reconoció su presencia ni le preguntó si quería algo. Fue una omisión deliberada. Sus dedos tocaron ligeramente la bandeja que llevaba mientras pasaba junto a su ritmo casi desafiante. «Disculpe, Joe», gritó. Su voz era tranquila. Carol se detuvo, pero no se giró inmediatamente cuando finalmente lo enfrentó. Su sonrisa era tensa. «Si me gustaría una bebida». Sus labios se curvaron ligeramente. «O una botella de agua». Parpadeó como si la petición la sorprendiera. Entonces soltó una suave risa burlona. «Seguro que no quieres otra cosa». «El agua está bien». Carol suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. «Por supuesto, pero sabes que las bebidas en primera clase no son gratis, ¿verdad?». Algunos pasajeros cercanos se movieron incómodos. El hombre de negocios al otro lado del pasillo sonrió mirando su vaso de whisky como si disfrutara del intercambio. «Soy consciente de que», respondiste. Carol puso los ojos en blanco, giró sobre sus talones y se alejó. Cuando regresó un minuto después sostenía un vaso de plástico con agua en lugar de una botella. En lugar de colocarlo suavemente sobre su mesa, lo dejó caer descuidadamente, haciendo que algo salpicara en su manga. «¿O no?», dijo con fingida preocupación. «Espero que eso no te manche». Con calma tomó una servilleta y limpió su manga sin hacer comentarios. Su moderación solo la irritó aún más. El hombre de negocios al otro lado del pasillo se inclinó más cerca de su compañero de asiento, murmurando lo suficientemente fuerte para ser escuchado: «No se puede culpar a la gente por ser cautelosa en estos días. Nunca se sabe quién está sentado a tu lado». Joe lo ignoró. Una mujer con su hijo pequeño sentada a unas filas de distancia se puso de pie de repente, agarró la mano de su hijo y lanzó una mirada cautelosa en dirección a Yusef antes de hablarle suavemente: «Vamos, cariño, movámonos a un asiento diferente». El niño miró a Yusef con curiosidad, pero su madre lo detuvo sin decir otra palabra. Carol regresó unos momentos después, de pie en su fila con los brazos cruzados. Su expresión era la de alguien que había tomado una decisión sobre algo desagradable. «Señor», dijo. Su voz estaba cargada de falsa cortesía, «creo que estaría más cómodo en la parte trasera del avión».
Jove levantó la vista de su libro. ¿Por qué? Carol suspiró como si estuviera hablando con un niño que no podía entender algo simple. Los pasajeros de primera clase pagan mucho dinero por la comodidad, dijo, haciendo un gesto vago a su alrededor, y tu presencia es buena. Digamos que algunas personas se sienten incómodas con mi presencia. Forzó una sonrisa con los labios apretados. Te destacas y algunos de nuestros viajeros más experimentados esperan un cierto nivel de clientela en primera clase. Jove estudió su rostro notando el ligero tic en su mandíbula cuando no reaccionó de inmediato. Veo, dijo finalmente su voz tranquila. ¿Y dónde exactamente sugieres que me siente? La sonrisa falsa de Carol se ensanchó. Bueno, puede encontrarte un asiento y clase ejecutiva o tal vez incluso económica. Creo que estarías más cómoda allí. Jove inclinó la cabeza ligeramente. No creo que sea necesario. Ella levantó una ceja. O entonces puedes pagar este boleto. Hubo una pausa. Luego, sin decir palabra, Joseph metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono. Abrió su confirmación de reserva y lo levantó para que ella viera la pantalla que mostraba su boleto de primera clase junto con él. Monto total pagado. Por la sonrisa de Carol vaciló por primera vez. Ella miró la pantalla. Sus dedos se curvaron ligeramente a sus costados. Bueno, ella dijo rígidamente dando un paso atrás. Si ese es el caso, supongo que te quedarás aquí entonces lo suficientemente bajo para que solo la escuche, murmuró en voz baja. Veamos cuánto dura eso es. Con eso se dio la vuelta y se alejó. Sus hombros tensos por la irritación. Jove exhaló lentamente. Su agarre en el apoyabrazo se tensó ligeramente, pero su rostro permaneció impasible. El vuelo apenas había comenzado y tenía la sensación de que esto estaba lejos de terminar. Carol se movió rápidamente a través de la cabina, su irritación apenas oculta detrás de su fuerza sonrisas. Cada interacción con otros pasajeros parecía ser una exhibición exagerada de profesionalismo, como si necesitara una audiencia para presenciar cuán impecablemente manejaba el servicio de primera clase. Sin embargo, cada vez que su mirada se posaba en ti, un destello de molestia cruzaba su rostro. Él todavía estaba allí, no se había movido, no había reaccionado a sus provocaciones. Eso solo la hizo más decidida a demostrar que él no pertenecía a ella. Comenzó a sembrar sutilmente semillas de duda entre los pasajeros mientras rellenaba el vaso de un hombre de negocios. Se inclinó ligeramente, hablando lo suficientemente alto para que otros lo escuchen. No quiero alarmarlo, señor, pero algunos de los pasajeros están preocupados por cierto individuo en esta cabina. Nunca sé. Sabe, en estos días. Se enderezó y le dio una mirada cómplice antes de continuar. Se detuvo en otra fila hablando con una mujer de mediana edad vestida con joyas caras. Siempre es un poco inquietante, ¿no? Quiero decir, no quiero asumir nada. Pero, ¿no parece estar fuera de lugar? La mujer lo miró y luego volvió a mirar a Carol con una ceja levantada. Ahora que lo menciona, ha estado terriblemente callado. Carol asintió solemnemente. Exactamente. ¿Vio cómo se negó a moverse cuando sugerí cortésmente un asiento más apropiado? Dejó escapar un suave suspiro, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionada. La gente en estos días simplemente no respeta el sistema de clases. No pasó mucho tiempo para que los murmullos se extendieran. Algunos pasajeros lanzaron miradas cansadas en dirección a Joseph. Otros ajustaron sutilmente sus posiciones de asiento, inclinándose ligeramente como si eso pudiera crear más distancia. Un hombre sentado al otro lado del pasillo sacó su teléfono y comenzó a filmarlo discretamente por si acaso. Más tarde afirmaría que Carol lo vigilaba mientras regresaba a la cocina. Él todavía estaba tranquilo, todavía impasible. Eso la molestaba. Él no le estaba dando la reacción que ella quería. Necesitaba algo más grande. De repente se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su fila, de pie junto a su asiento. Los murmullos en la cabina se calmaron cuando algunos pasajeros se giraron para mirar. Señor, comenzó lo suficientemente fuerte para que todos la escucharan. Tengo que preguntar qué estaba haciendo exactamente con su bolso antes. Jove miró hacia arriba, su expresión ilegible. Lo siento. Carol se cruzó de brazos. Su bolso. Un pasajero mencionó verlo hurgar en él de manera sospechosa. Nos tomamos la seguridad muy en serio en este vuelo. Jove mantuvo su voz mesurada. Estaba buscando mi teléfono. Carol dejó escapar un suspiro dramático. Mira, no estoy diciendo que hayas hecho algo malo, pero con todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, la gente naturalmente está un poco nerviosa. Un hombre de negocios sentado cerca asintió con la cabeza en acuerdo. No se puede ser demasiado cuidadoso en estos días, murmuró Carol. Miró hacia la cabina de vuelo donde el capitán estaba hablando con otro miembro de la tripulación y luego se volvió hacia Jove. ¿Te importaría mostrarme el contenido de tu bolso? YF la conoció. Carol miró hacia abajo lentamente. Abrió la cremallera de su equipaje de mano. Levantó la solapa y reveló un conjunto de pertenencias cuidadosamente empaquetadas. Un libro, un par de gafas de sol, una billetera de cuero y su teléfono. Nada inusual. Carol frunció el ceño. Había esperado vacilación, resistencia, algo para justificar su sospecha.
En cambio, él había obedecido con demasiada facilidad, haciéndola parecer una tonta frente a los pasajeros que observaban. Se mordió el interior de la mejilla antes de negar con la cabeza. Está bien, pero debes entender que tenemos que ser muy cautelosos con los pasajeros desconocidos. Algunos murmullos recorrieron la cabina. Carol se giró para irse, pero luego dudó. El plan no estaba funcionando. Necesitaba intensificar la situación. Inhaló bruscamente y luego dio un paso dramático hacia atrás. «Oh, Dios mío», jadeó, los ojos muy abiertos. «¿Acabas de decir? ¿Acabas de amenazarme?» Toda la cabina se congeló. Varias cabezas se giraron en su dirección. Los ojos de F se entrecerraron levemente. «Disculpe». Carol colocó una mano temblorosa sobre su pecho. Su respiración de repente se volvió irregular. «No puedo creer esto. Acaba de amenazarme». Dijo algo sobre derribar el avión. Se escucharon jadeos en toda la cabina. Un hombre sentado a 2 filas de distancia se levantó de su asiento. «¿Qué demonios? Diablos. Acaba de decir que sabía que algo andaba mal con él», susurró otro pasajero. La mandíbula de Joseph se tensó. «Nunca dije algo así». Carol dio otro paso atrás como si tuviera un arma apuntándola. «Oh, Dios», se está poniendo agresivo. «Creo que tiene algo en su bolso». Eso fue todo lo que hizo falta. El caos estalló en la cabina de primera clase. Una mujer gritó. Un hombre tomó su teléfono frenéticamente marcando un número de emergencia que no funcionaría en el aire. Varios pasajeros se apresuraron a alejarse de ti. La tripulación de cabina respondió al instante. 2 alguaciles de vuelo varones, vestidos de civil pero entrenados para estas situaciones, irrumpieron en el pasillo. Hacia las manos de YF, donde podemos verlos, uno de ellos ladró antes de que Hughes pudiera reaccionar. Ambos alguaciles lo abordaron obligándolo contra el asiento antes de golpearlo contra el suelo. Los pasajeros gritaron cuando uno de los alguaciles agarró su muñeca y la retorció detrás de su espalda, empujando su rodilla contra la columna vertebral de Yusef. Se está resistiendo el otro. Marsal gritó, aunque Yusef no había hecho ningún esfuerzo por defenderse. Uno de ellos agarró un par de bridas de plástico, lo las rodeó con la muñeca de Yusef y las apretó. «No hice nada, Jove», dijo de manera uniforme, su voz firme pero controlada. «Cállate». El primer Marsal ladró presionando más fuerte contra su espalda. Carol estaba parada cerca mirando con una mezcla de satisfacción petulante y preocupación teatral. «Yo no quise que se intensificara así», dijo con voz temblorosa, pero estaba tan asustado que pensé que me iba a lastimar. Los pasajeros murmuraron de acuerdo. Alguien todavía estaba grabando, capturando cada segundo de la humillación de Yusef. El capitán finalmente entró a la cabina frunciendo el ceño ante el caos. «¿Qué diablos es pasando aquí?» Carol inmediatamente se volvió hacia él apuntándolo con un dedo tembloroso. «Capitán, me amenazó. Estaba actuando sospechosamente y estoy bastante seguro de que tiene algo peligroso en su bolso». El capitán la estudió y luego miró a Yusef, que permaneció inmovilizado en el suelo. «¿Revisaste su bolso?» Carol vaciló. El ceño del capitán se profundizó. «¿De verdad lo viste hacer algo amenazador?» Los labios de Carol se presionaron. Ella ha ido demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Solo estaba tratando de mantener a todos a salvo. El capitán dejó escapar un suspiro lento antes de mirar a los alguaciles. «Lleven a la parte de atrás. Resolveremos esto cuando aterricemos». Sin decir otra palabra, levantaron a Yusef y lo llevaron a la fuerza hacia la parte trasera del avión. Carol lo vio irse. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por euforia. Había ganado, al menos eso es lo que pensó, porque lo que no sabía era que cuando el avión aterrizara, la verdad saldría a la luz y se arrepentiría de cada palabra que había dicho. En el momento en que el avión tocó tierra, la tensión dentro de la cabina era palpable. El capitán ya había informado al equipo de seguridad en tierra del incidente a bordo, y mientras el avión se dirigía a la terminal, varios oficiales uniformados y agentes federales se reunieron afuera listos para abordar los pasajeros. Susurraban entre ellos, algunos lanzando miradas inquietas hacia la parte trasera del avión donde Jove estaba sentado. Su muñeca, todavía atada con las ataduras de plástico, permaneció en silencio, su expresión ilegible. Carol estaba de pie cerca del frente de la cabina, ajustando nerviosamente su uniforme. Había esperado cierto nivel de caos, pero ahora que habían aterrizado, un destello de duda carcomía los bordes de su confianza. Había estado tan segura de que su versión de la historia sería aceptada sin cuestionamientos. Había elaborado su mentira, embelleciendo cuidadosamente los detalles, lo suficiente para hacer que Joe pareciera una amenaza, sin inventar directamente algo que no pudiera defenderse. Aún había una persistente sensación de inquietud cuando vio a los oficiales de la ley preparándose para abordar. Tan pronto como el jet bridge estuvo asegurado, 3 oficiales entraron. Su presencia exigiendo atención inmediata. Se movieron con un propósito, sus manos descansando cerca de sus pistoleras, escaneando la cabina con ojos expertos.
Detrás de ellos estaba un investigador federal de aspecto severo vestido con un traje oscuro. Rosuplaca, sujeta a su cinturón, intercambió algunas palabras tranquilas con el capitán antes de sentir hacia la parte trasera del avión. «¿Dónde está?», preguntó el oficial principal a los alguaciles de vuelo que habían sujetado a Yusef, quien hizo un gesto hacia él. «Aquí atrás». Él estaba actuando de manera sospechosa. Se negó a cooperar y amenazó a un asistente de vuelo. Yusef fue levantado. Su postura permaneció relajada. Su expresión era ilegible mientras lo conducían hacia el frente del avión. Los ojos de todos los pasajeros estaban sobre él. Muchos todavía estaban convencidos de que acababan de presenciar a un criminal siendo escoltado fuera del avión. Los teléfonos estaban levantados y grababan cada paso. Algunos pasajeros murmuraban entre sí en voz baja. Sabía que algo andaba mal con él. Simplemente se sentó allí todo el vuelo como si estaba esperando algo. La azafata fue tan valiente de hablar. Carol respiró profundamente cuando Yusef pasó junto a ella. Había ensayado maldecir la forma en que esto se desarrollaría en su cabeza. Contaría su aterradora experiencia, cómo la había hecho sentir insegura y le creerían sin cuestionarla. Siempre lo hacían. El oficial principal se volvió hacia ella. «¿Eres la azafata informante?» Carol enderezó su postura sintiendo rápidamente «Sí, señor». Ella dejó escapar un suspiro como si se estuviera recomponiendo. «Solo estaba haciendo mi trabajo cuando comenzó a actuar de manera extraña. Estaba hurgando en su bolso y cuando le pedí que cooperara se negó. Luego murmuró algo sobre que este era su último vuelo y mentiroso Joe», dijo en voz baja pero firme. Carol jadeó dramáticamente colocando una mano sobre su pecho. «¿Ves que es agresivo? Tenía miedo por mi vida». El investigador federal levantó una mano haciendo una señal de silencio. «Solucionemos esto apropiadamente. Lo llevaremos para interrogarlo los pasajeros. Pueden desembarcar, pero necesitaremos declaraciones de la tripulación». Los labios de Carol se torcieron en una sonrisa burlona mientras YF estaba escoltada por el jet bridge. En el momento en que estuvieron fuera de la vista, exhaló aliviada y se volvió hacia los pasajeros restantes con una expresión de preocupación cuidadosamente construida. «Solo quiero agradecerles a todos por mantener la calma durante esta situación aterradora». Algunos pasajeros que pasan asintieron con la cabeza en acuerdo. Algunos incluso le dieron sonrisas tranquilizadoras. Ella había interpretado a la víctima a la perfección, pero su alivio duró poco. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, otro hombre de traje entró en la cabina. A diferencia de los oficiales, su comportamiento era tranquilo, casi demasiado tranquilo. No era una autoridad local. Su placa indicaba un rango superior, alguien de una agencia gubernamental. Pasó junto a los pasajeros sin mirar y se acercó al capitán. «Necesitaré acceso a las imágenes de seguridad», dijo simplemente. Carol se puso rígida. El capitán vaciló. «¿Es eso necesario?». El agente no respondió de inmediato. En cambio, se giró y finalmente miró a Carol. Su mirada penetrante. Si esto era una amenaza real, entonces revisar todas las imágenes es un procedimiento estándar. Si no lo era, dejó la oración colgando. Una ola fría de pánico recorrió la columna vertebral de Carol. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Los siguientes 30 minutos fueron insoportables. Todos los pasajeros habían desembarcado y Carol permaneció dentro del avión inquieta mientras el agente y su equipo accedían a las cámaras internas del avión. Trató de racionalizarlo, lo que sea que vieran. Todavía podía girar la historia a su favor, pero luego la expresión del agente se oscureció. El estómago de Carol se hundió cuando lo vio pausar el metraje, rebobinarlo y luego reproducirlo nuevamente. Todo estaba allí. Cada palabra, cada acción, la forma en que había ignorado la presencia de Yusef, la forma en que se había burlado de él, la forma en que había intensificado intencionalmente la situación susurrando a los pasajeros creando paranoia donde no la había y luego el momento final, la forma en que había dado un paso atrás deliberado jadeando por un efecto antes de acusarlo. Falsamente de hacer una amenaza. Sintió que se le cortaba la respiración cuando el agente se volvió lentamente para mirarla. «Tú», dijo su voz desconcertantemente tranquila, «estás en muchos problemas». La boca de Carol se secó. Yo era suficiente». El agente le hizo un gesto a uno de sus subordinados. «Tráela con nosotros». Las palabras apenas se registraron antes. Un par de manos agarraron sus brazos. «Espera». «No, no entiendes». «No», interrumpió el agente. «Entiendo perfectamente. Fabricaste una acusación, incitaste al pánico y reportó falsamente una amenaza en un vuelo comercial que es un delito federal». Todo el cuerpo de Carol se puso rígido. Esto no se suponía que pasara, se suponía que debían creerle. Miró hacia el capitán en busca de ayuda, pero su expresión era ilegible. Los mismos pasajeros que la habían elogiado hace minutos ahora se habían ido y no quedaba nadie.
Para defenderla mientras la sacaban del avión, el miedo se instaló en sus huesos afuera en la terminal del aeropuerto. Las cámaras destellaron mientras los agentes federales escoltaban a una sala de detención privada. Los reporteros pululaban ansiosos por un titular, pero lo que ninguno de ellos sabía todavía, lo que Carol misma aún no se había dado cuenta, era que la peor parte aún estaba por venir, porque cuando ella verdad sobre quién era realmente Yusef salió a la luz, todo lo que había hecho quedaría expuesto al mundo entero y no habría forma de escapar. Joe se sentó en la sala de interrogatorios de la ventana Stark en el aeropuerto, su muñeca ligeramente libre de las ataduras de plástico, pero aún con las huellas rojas de donde habían sido apretadas demasiado. Permaneció sereno, sus manos descansando ligeramente sobre la mesa. Frente a él se sentó el investigador federal, sus ojos agudos estudiando cada movimiento de Yusef. Dos oficiales uniformados estaban cerca de la puerta, los brazos cruzados, su presencia un claro recordatorio de que esto todavía era un asunto serio. Comencemos con lo básico, dijo el investigador hojeando un archivo. Se le acusó de ser una amenaza terrorista a bordo de este vuelo. No lo hice, Joe, respondió, su voz tranquila. El investigador no pareció sorprendido, así que lo niega. No había nada que negar. La azafata mintió. El investigador lo estudió y luego se reclinó en su silla. Entiendes que en casos como estos tenemos que ser minuciosos. Esto no se trata solo de ti, se trata de la seguridad de cientos de pasajeros. Lo entiendo, dijo Joe, su voz firme. También lo entiendo que en situaciones como estas la gente tiende a asumir lo peor cuando alguien que se parece a mí está involucrado. El investigador exhaló golpeando su bolígrafo contra la mesa. Hemos revisado las imágenes del vuelo. Joe permaneció en silencio esperando. Las cámaras cuentan una historia muy diferente de lo que informó el asistente de vuelo. El investigador cerró el archivo frente a él y se encontró con la mirada de Yusef. Ella inventó todo desde el momento en que abordaste. Te trató de manera diferente, te ignoró y sirvió bebidas, hizo comentarios degradantes e incluso intentó que te movieras a una sección diferente del avión. Uno de los oficiales cerca de la puerta se movió ligeramente como si estuviera incómodo. El investigador continuó luego. Cuando eso no funcionó, comenzó a susurrar a los pasajeros sembrando semillas de duda, creó una sensación de paranoia y finalmente mintió descaradamente alegando que hiciste una amenaza cuando las imágenes muestran claramente que nunca lo hiciste. Joe permaneció sereno. Sé que el investigador lo estudió con atención. No parece sorprendido. No lo estoy. Hubo una pausa. El investigador golpeó sus dedos contra la mesa. Sin embargo, no te defendiste, no te resististe. Incluso cuando te sujetaron, tu mirada no vaciló. Lo que habría sido. El investigador dejó escapar un suspiro lento. Así que esto es lo que sucede ahora. Lo estamos limpiando oficialmente de todo delito. No se le acusará de nada y su registro permanecerá limpio. Hubo un ligero cambio en la habitación. Un reconocimiento tácito del error que se había cometido, pero eso no es todo, agregó el investigador. La azafata Carol Veston enfrentará graves consecuencias. La expresión de USF permaneció neutral, pero hubo un destello de interés en sus ojos. ¿Qué tipo de consecuencias? Ya la han retirado de servicio con efecto inmediato, dijo el investigador. Pero dada la naturaleza de sus acciones, probablemente enfrentará cargos penales. Informar falsamente de una amenaza terrorista es un delito federal y con la cantidad de evidencia que tenemos, no podrá negarlo. Alguien llamó a la puerta y otra agente entró y le entregó una tableta al investigador. Miró la pantalla y luego la giró hacia usted. Si ya había comenzado, USF miró la pantalla. Las noticias estaban rotas. Los titulares aparecieron en la pantalla. La azafata acusa falsamente a un pasajero de terrorismo captado por una cámara. Perfil racial en los cielos. Aerolínea bajo fuego por trato injusto. El video viral de un pasajero expone la discriminación a 35.000 pies. El rostro de Carol apareció en sitios de noticias y redes sociales capturado en fotogramas de las imágenes del vuelo. En una imagen se la vio susurrándole a un pasajero sembrando sospechas. En otra fue atrapada en medio de una mentira acusándote falsamente. Si Internet ya había comenzado a destrozarla, el investigador suspiró. Ella terminó. La aerolínea está luchando por distanciarse de ella, pero eso no será suficiente. La gente quiere justicia, ya sé. Habla de una demanda. Joe no dijo nada que no era necesario. El investigador dejó la tableta y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora, antes de que terminemos con esto, necesito preguntar. ¿Quieres presentar cargos? Joe consideró la pregunta. Una demanda arruinaría a Carol Veston por completo. Aseguraría que nunca volviera a trabajar en la aviación. Haría que su nombre fuera sinónimo de discriminación racial, pero sabía que no importaba lo que hiciera, su vida ya estaba destruida. Finalmente negó con la cabeza. No necesito presentar cargos. El mundo la manejará. El investigador levantó una ceja, pero no discutió lo suficiente. Justo se puso de pie haciendo un gesto a los oficiales para que se hicieran a un lado. Eres libre de irte, señor USFYF. Se levantó de su silla enderezándose las mangas mientras caminaba hacia la puerta. El investigador vaciló. Solo hay una cosa que todavía no entiendo, admitió, que nunca reaccionaste.
ni una vez incluso cuando te trataban como a un criminal. Nunca te defendiste. ¿Por qué Joe? Lo miró una pequeña sonrisa cómplice tirando de la comisura de sus labios porque sabía exactamente cómo terminaría esto, y con eso salió de la habitación dejando al investigador mirándolo. Carol Weston estaba sentada en una pequeña oficina sin ventanas en el aeropuerto, sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo, su rostro estaba pálido, sus ojos se movía nerviosamente mientras esperaba que alguien cualquiera entrara y le dijera que todo esto era un malentendido, pero el silencio de la habitación era sofocante. La habían sacado del avión inmediatamente, después de aterrizar escoltada pasando por pasajeros y tripulación que ahora la miraban no con admiración, sino con sospecha y disgusto. Había tratado de protestar, había insistido en que solo había estado cumpliendo con su deber, que realmente se había sentido amenazada, pero nadie la había creído. En el momento en que la aerolínea vio las imágenes de seguridad, todo cambió. La puerta se abrió y entraron dos hombres de traje. Uno de ellos era el investigador federal que había interrogado a Joseph. El otro era un ejecutivo de la aerolínea de aspecto severo, sus labios presionados en una delgada línea de decepción. Se sentaron frente a ella deslizando una carpeta sobre la mesa. Entre ellos Carol Weston. El investigador dijo, su voz carente de calidez: ¿entiendes por qué estás aquí? Carol tragó saliva. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. La expresión del investigador permaneció ilegible. Tu trabajo, repitió. Tu trabajo era brindar un servicio seguro y justo a cada pasajero. En ese vuelo, en cambio, se involucró en la discriminación racial, incitó al pánico entre los pasajeros y acusó falsamente a un hombre inocente de terrorismo, y todo el incidente fue captado por la cámara. El ejecutivo de la aerolínea suspiró frotando su sien mientras sacaba una hoja de papel y la empujaba hacia ella. Con efecto inmediato, está despedido de esta aerolínea. Ya no se le permitirá trabajar para ninguna aerolínea afiliada. Su nombre se agregará a la lista negra de aviación nacional. La respiración de Carol se entrecortó. Espere, ¿qué me está despidiendo? El investigador no reaccionó. Eso no es todo. El Departamento de Justicia está revisando su caso para posibles cargos criminales. Informar falsamente sobre una amenaza terrorista es una federación. La ofensa. Las manos de Carol temblaron, pero no quise que llegara tan lejos. La mirada del investigador se endureció. Eso no cambia lo que hiciste. Viste a un hombre que no creías que pertenecía a primera clase, y en lugar de tratarlo como a cualquier otro pasajero decidiste apuntarlo. Le susurraste a los pasajeros, creaste un miedo innecesario, miedo, y cuando eso no fue suficiente mentiste descaradamente sobre el amenazándote. ¿Qué exactamente pensaste que iba a pasar? La boca de Carol se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. El ejecutivo de la aerolínea habló a continuación. Su tono final: serás prohibido en todos nuestros vuelos y los procedimientos legales determinarán si cumples una pena de prisión por esto. El mundo entero de Carol se estaba desmoronando. Sí, no era como se suponía que debía ser. Ella había pensado que tenía el control, había pensado que la elogiarían por su vigilancia. Trató de salvar lo poco que pudo. Me disculparé, puedo explicarlo. Nadie quiere tus disculpas. El investigador la interrumpió. Es demasiado tarde. La puerta se abrió de nuevo. Otro agente entró sosteniendo un par de esposas. La respiración de Carol se quedó atrapada en su garganta. No, ella susurró, estás bajo arresto por falsos informes. Y la luz y el pánico público. El agente dijo rotundamente, levántate. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Por favor, no me levanté. La pusieron de pie. Sus manos tiraron detrás de su espalda mientras el acero frío chasqueaba alrededor de sus muñecas. Fuera del aeropuerto había un enjambre de reporteros. Las cámaras destellaban cuando vieron que se la llevaban. Los titulares ya se habían extendido por cada estación de noticias. Asistente de vuelo que mintió sobre amenaza terrorista arrestado, perfil racial a 35.000 pies. La caída de Carol Weston, pasajero inocente reivindicado. Después de una falsa acusación, su nombre fue arruinado. Su carrera había terminado. Su vida como ella la conocía fue destruida, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí misma. Al otro lado de la terminal YF, vio cómo se desarrollaba la escena desde la distancia. Se paró cerca de la salida privada donde su equipo de seguridad lo esperaba. Su postura se relajó. No estaba sorprendido por el resultado. Uno de sus guardias dio un paso adelante. Su Alteza, el auto está listo. Joseph exhaló, se enderezó las mangas y dio una última mirada hacia la conmoción que rodeó la caída de Carol Weston. Él había sabido que esto sucedería desde el momento en que ella había comenzado su juego. Cuando salió a la limusina negra que lo esperaba, dejó atrás el caos, las mentiras y la mujer que había tratado de destruirlo, y así el mundo siguió adelante sin ella. La justicia siempre encuentra su camino, pero el daño ya estaba hecho. Una sola mentira casi arruinó la vida de un hombre inocente, pero al final prevaleció la verdad. ¿Qué piensas sobre este impactante giro de los acontecimientos? Déjanos saber en los comentarios si disfrutaste esta historia. Asegúrate de darle me gusta,
suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una historia poderosa como esta.